Muy bien, alabamos el nombre del Señor. ¿Y todos pueden ver la lámina allí? Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, hemos llegado hoy domingo pues para estudiar la última evidencia de lo que es una persona salva. Recuerden que esta serie que hemos venido tratando, esta serie mensual, hoy vamos a terminar con esta serie. Estamos estudiando, ¿no?, las evidencias que tiene que mostrar una persona que realmente haya sido salva, una persona que realmente el Señor ha hecho la obra en su vida. Me llama mucho la atención porque en la semana, pues leyendo un poquito algunos escritos y ahí viendo algunas enseñanzas del pastor Miguel Núñez, y el pastor Miguel Núñez hablaba de los famosos cristianos asintomáticos. parece un chiste, pero sí, los famosos cristianos asintomáticos, porque se dicen cristianos, pero no tienen síntomas, no hay síntomas, no hay nada. Y el pastor Miguel pues hablaba acerca de los cristianos asintomáticos. Y aunque usted no lo crea, andan por ahí, están por ahí, pero lamentablemente y muy triste para ellos, en el día final se encontrarán con una gran barrera que les va a decir: no puede pasar porque yo no te conozco. De ahí la importancia, hermanos, de que cada uno de nosotros pues tenemos que conocer las evidencias en una persona salva, pero no solamente para conocerlas, sino también para examinarnos a nosotros mismos, examinarnos y ver, realmente esto está pasando en mi vida. Y quiero decirle que vamos a terminar hablando hoy de 4 evidencias, pero no son las únicas 4 evidencias que hay en la Biblia. La Biblia está llena de un montón de evidencias para que el mismo cristiano pueda examinarse y realmente ver si está en la fe o no está en la fe. Así que antes de empezar, pues quiero recapitular lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Desde ya hace 3 domingos atrás, pudimos ver en las evidencias en una persona salva. La primera evidencia es que ejerce una fe que actúa. Ejerce una fe que actúa. La segunda evidencia es que esa persona está en el mundo, pero ya no es del mundo. ¿Por qué ya no es del mundo? Porque es de Cristo. Aunque está en el mundo, pero no es del mundo. Pertenece a Cristo. Y esa es la segunda evidencia. La tercera evidencia que aprendimos el domingo pasado en una persona salva es que la persona tiene comunión con Dios. Tiene comunión con Dios, comunión permanente, comunión continua, comunión fluida. Tiene comunión con Dios. No puede haber un cristiano que no tenga comunión con Dios. Es totalmente incoherente ser un cristiano y no tener comunión con Dios. Pero el día de hoy queremos ver la cuarta y última evidencia en una persona salva, en el marco de todo lo que hemos venido aprendiendo en esta serie mensual. Ya el domingo que viene, si Dios permite, empezamos con una nueva serie para seguir aprendiendo, mientras el Señor nos permite estar en esta coyuntura a través de esta aplicación vía Zoom. La cuarta evidencia en una persona salva, amados hermanos, es que termina la carrera. Termina la carrera. No solamente empieza la carrera, sino que también termina la carrera. Termina la carrera. Y ahí le colocó un texto, lo pueden ver ahí en la lámina. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Entre las cosas que dijo Pablo, una de las más importantes que dijo el apóstol fue: he acabado la carrera. Pablo fue consciente que él había terminado la carrera. Pero no solamente, ustedes saben que hemos venido hablando de un personaje en común. A través de ese personaje hemos venido pues desmenuzando cada una de estas evidencias que realmente se deben encontrar en una persona salva. Y ese personaje es Moisés. Vamos a ubicarnos en Deuteronomio capítulo 34, en donde nuestro hermano Estevi pues hace un momento pues gentilmente nos hizo la lectura. Deuteronomio capítulo 34, versículo 1 hasta el 12. Nada más manténganlo abierto allí, no lo vamos a leer todo, ya nuestro hermano lo pudo leer hace un momento. Pero les tengo la noticia de todo lo que hemos venido estudiando.
resulta que en Deuteronomio capítulo 34 llega el fin de la vida de Moisés. El fin de la vida de Moisés. Aquel hombre, aquel siervo que hemos venido estudiando domingo a domingo, pudimos ver cómo Moisés, iniciamos esta serie viendo cómo Moisés prefirió, se negó, no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón para no gozar de los deleites temporales del pecado. Y Moisés emprendió a través de una fe que actúa, una salida de Egipto. Moisés no sabía realmente a dónde iba, pero Moisés ya sabía a dónde no quería estar. Luego pudimos ver cómo ese mismo Moisés luego también tuvo un encuentro con el Señor, ahí en el monte Oreb. En el monte Oreb, Moisés tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida para siempre. Cambió su vida para siempre. No volvió a ser más nunca el Moisés de antes. Y esa es una de las cosas que el Señor hace. Esa es una de la obra que el Señor hace en la vida de alguien que realmente salva. Es que no volvemos a ser los mismos de antes. No podemos ser los mismos de antes. El apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que es una mejor criatura. No dice que es una criatura refaccionada. No dice que es una criatura reparada. Pablo dice es una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Y eso también lo pudimos ver en la vida de Moisés. No volvió a ser el mismo más nunca. Pero luego vimos a ese mismo Moisés yendo a Egipto, pisando físicamente la tierra de Egipto, pero ya Egipto no estaba dentro de Moisés. Ya Moisés no tenía nada que ver con Egipto. Ya no había nada en Egipto que era de atracción para Moisés, porque definitivamente Moisés estaba en Egipto, pero ya no pertenecía a Egipto. Seguimos avanzando y pudimos ver el domingo pasado cómo este Moisés realmente empezó a entablar una comunión tan increíble con el Señor, una comunión que lo llevó varias veces a escalar un monte pues realmente increíble para estar con su Señor. Moisés realmente no quería más nada. Dios había absorbido en su totalidad la vida de Moisés. Y si usted me pregunta el día de hoy, ¿qué necesitamos nosotros? Definitivamente los cristianos del siglo XXI necesitamos es esto. El Señor realmente termine de absorber totalmente nuestra vida, amados hermanos, para que podamos decir, pero con fundamento, esa misma palabra que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo pudimos ver también en la vida de Moisés. Un hombre absorbido totalmente por Dios, absorbido en todas las áreas de su vida por Dios. Y así fue. Moisés sirvió al Señor durante todo su tiempo. Pero no fue fácil, porque también Moisés tuvo que cumplir esta función de pastor, tuvo que lidiar con un pueblo terco, tuvo que lidiar con un pueblo incrédulo muchas veces. Y lamentablemente por culpa de la incredulidad del pueblo, Moisés no pudo entrar físicamente a Canaán. El Señor llevó al pueblo a un castigo de 40 años en el desierto. Pero ahí estaba Moisés en el desierto también. Podemos decir que por culpa de la incredulidad del pueblo, Moisés no pudo entrar a la Canaán física. Pero gloria a Dios, amado hermano. Moisés, nadie pudo evitar que Moisés si entrara a la Canaán celestial. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué tiene esto que ver con este tema de acabar la carrera? Hoy podemos decir que todos estamos en el mismo proceso. Hoy podemos decir que todos estamos envueltos en esta misma situación de pandemia, de cuarentena. Todos estamos bastante complicados económicamente. Todos tenemos probablemente deudas que se están acumulando, deudas de servicios, deudas de casa, deudas de un montón de cosas. Todos estamos ahorita en una misma situación global. La crisis, la economía por el suelo, la pandemia que todavía no se supera y los países utilizando como único recurso una cuarentena que realmente también nos complica la vida un montón. Pero ¿saben qué? ¿Saben cuál es la diferencia de todo esto? Que a pesar de todo lo que estamos viviendo en conjunto, mi camino al cielo
nadie me lo puede estorbar. Tu camino al cielo, si realmente, amado hermano, usted está trabajando para ir al cielo, usted está trabajando para ir a la presencia de Dios, usted se está esforzando para ir a la presencia de Dios, no hay cuarentena que pueda truncarle ese objetivo, no hay pandemia que pueda evitar que usted termine la carrera, no hay circunstancia que pueda evitar que usted y yo terminemos la carrera si realmente la queremos terminar. Si realmente usted desea terminar la carrera, no hay nada que se lo pueda impedir, no hay nada que lo pueda sostener, porque como le dije hace un momento, por culpa del pueblo, probablemente Moisés no pudo ver a Canaán, no pudo entrar a Canaán la física, pero gloria a Dios, el pueblo, ni todo el pueblo fue capaz de separar a Moisés de la bendición de entrar a la Canaán celestial. Por eso es que cuando vemos en Deuteronomio capítulo 34, vemos que lo primero que hace el Señor lleva a Moisés. Lleva a Moisés y lo hace subir a un monte. Ese monte se le llama el monte Nebo. Hace subir a Moisés al monte y le enseña a Moisés toda la tierra, toda esa preciosa tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Esa tierra que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se la daría a su descendiente. Todo eso el Señor se lo mostró a Moisés, pero el Señor le dijo: Moisés, vas a poder ver la tierra, pero no vas a poder entrar en ella. ¿Sabe que alguna vez hay personas que tratan de tergiversar ese fragmento de ahí, de esa historia, y tratan de decir que como el Señor no dejó a Moisés entrar en la Canaán física, pues tampoco Moisés entró al cielo? Pues eso no es verdad, para nada es verdad. Moisés no entró a la Canaán física, definitivamente Moisés sí entró a la Canaán celestial. Y yo le voy a demostrar a ustedes en esta hora por qué Moisés sí entró a la Canaán celestial, por qué Moisés también como Pablo acabó la carrera. Moisés acabó la carrera, lo que empezó a la edad de 40 años, ejerciendo esa fe que actúa. Pasaron 80 años, amado hermano, y le puedo decir que Moisés terminó la carrera. Cuando leemos Deuteronomio 34, versículo 5, miren lo que dice Deuteronomio 34, versículo 5. Echar allí el ojo. Deuteronomio 34, 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Ahí nada más es importante. Murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahora, ¿qué diferencia hay en ese texto? Pero no murió Moisés así, no, murió Moisés cualquiera. Murió Moisés, siervo de Jehová. Hermano, yo no sé si usted quisiera alguna descripción en el día de su muerte. Yo no sé si usted quisiera algo especial que colocaran ahí en su lápida. No debe decirle que lo que coloque el hombre en su lápida, el hombre puede colocar: murió el pastor David, buena persona, buen padre. Eso es irrelevante, amado hermano. Eso es irrelevante lo que los hombres coloquen en nuestra lápida en el día que nos toque morir. Es aún hasta irrelevante lo que los hombres digan de nosotros en el día que nos toque morir. Aquí la palabra que va a pesar para la eternidad es lo que diga Dios de nosotros. Es lo que diga Dios de nosotros, amado hermano. Es lo que va a sopesar al final. Que el Señor diga: murió, un ejemplo, murió David, siervo de Jehová. Murió David, mi hijo. Eso es lo que usted y yo tenemos que perseguir. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. Eso es por la razón que usted y yo tenemos que seguir perseverando. Porque la tragedia no es morir. La tragedia es morir sin Cristo. La tragedia no es que llegue el día de la muerte. Esa no es la tragedia. La tragedia es que llegue el día de la muerte y que usted no tenga su alma acondicionada para ser salvo, para irse con el Señor. Moisés no. Murió Moisés, siervo de Jehová. Y me encanta lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Escuchen esto: sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
¿Qué significa esto? ¿Y por qué la Biblia tiene que tomar tiempo escribiendo eso? ¿Qué significa que al llegar a 120 años, Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron, ni tampoco perdió su vigor? ¿Cuál es la aplicación de este texto 7? La aplicación no solamente es física, no es física solamente, la aplicación es espiritual. Es espiritual. Y es que Moisés, hermanos, al llegar al último día de su vida en esta tierra, todavía tenía la misma fortaleza espiritual de hace 80 años atrás. Todavía Moisés tenía la misma determinación para con Dios que lo llevó a dejar Egipto. Para decirle algo más sencillo, Moisés no estaba cansado del camino. ¿Sabe que por ahí hay una cancioncita que es muy bonita, muy romántica, que alienta, que dice que los cristianos están cansados del camino? Es una canción totalmente tergiversada. En primer lugar, en Juan capítulo 4, la Biblia dice que el que estaba cansado del camino era Jesús como hombre. Es una aplicación literal, no tiene aplicación figurativa. Jesús estaba recorriendo una larga distancia y dice que Jesús estaba cansado del camino. Pero ningún texto dice que usted y yo tenemos que cansarnos del camino. Esa es la diferencia. Entonces por ahí andan los cristianos, estoy cansado del camino. Pues bueno, Moisés nunca se cansó. Moisés sí no estaba cansado del camino. Moisés perseveró 80 años. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni tampoco perdió su vigor para con Dios. Hasta el último día de la muerte de Moisés, Moisés se mantenía con energía, con fortaleza espiritual. Y yo quiero decirte en esta tarde para que puedas reflexionar, ¿cómo estás tú en lo espiritual? ¿Cómo estás tú en lo espiritual? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? A lo mejor dice, ya son muchos años de cristiano, estoy cansado. Y pone el CD, cansado del camino, y por ahí anda pensando dejar al Señor. Pues bueno, no sé, hermano, no sé qué vaya a hacer usted, pero yo definitivamente no estoy cansado, para nada estoy cansado. Cada día más fortalecido porque sé a dónde voy, rumbo al cielo, rumbo al cielo. Estamos peregrinando en esta tierra, tierra de aflicción, tierra de problemas, tierra de dificultad, tierra donde jamás habrá paz, tierra donde jamás habrá justicia. Deje de buscar justicia en una tierra donde nunca la va a conseguir. ¿Quiere paz? ¿Quiere justicia? ¿Quiere verdadero reposo? Vaya al cielo, camine hacia el cielo, porque ahí es donde están estas cosas. Ahí es donde está el consuelo, porque Apocalipsis capítulo 21 dice, y sus ojos, y fueron secados las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron, amado hermano. Y el apóstol Pedro, hablando de la venida del Señor, el apóstol Pedro decía, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, amados hermanos. La evidencia más grande de que una persona es salva no es lo que haya empezado a hacer para Cristo, es cómo termina. Es terminar, no es empezar. Oh, cuánta gente no ha empezado. ¿Cuánta gente no ha empezado? Usted lo ve los primeros meses, muy cristianos, los primeros años, muy cristianos. Pasan 5 años muy cristianos, muy fervorosos, muy apasionados. Pero luego después tú llegas a la casa de ellos y encuentras el bendito CD cansado del camino. Hermano, ¿qué le pasó, pastor? Estoy cansado del camino. Ay, pastor, yo no sé, pero estoy cansado del camino. ¿Hasta cuándo? Moisés nunca se cansó. Moisés nunca perdió su vigor, dice el pasaje. Nunca perdió sus fuerzas. Y Moisés acabó la carrera. El versículo 9, el versículo 10 dice, de Deuteronomio 34, vamos a ubicarnos en el versículo 10, por favor. El versículo 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Gloria a Dios. Nunca más se levantó profeta en Israel, a quien haya conocido Jehová
cara a cara. ¿Saben ustedes que una de las cosas que va a marcar la diferencia entre los que van al cielo y los que se quedan aquí en la tierra para conocer a su anticristo y lidiar con este mundo totalmente perdido, pero ahora bajo un juicio inclemente de Dios? ¿Sabe usted lo que va a marcar la diferencia? El famoso o la famosa frase del Señor: no te conozco. Mateo 7:23 lo dice: y en aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Yo me congregué 40 años. Yo asistí a la iglesia Libres en Cristo. Yo asistí a la iglesia tal. Yo en Venezuela yo era tremendo cristiano. Yo en Perú era tremendo cristiano. Yo en Argentina tremendo cristiano. Yo en Brasil tremendo cristiano. Y el Señor, hermano, si usted realmente no manifestó lo que tenía que manifestar, ser lo que tenía que ser, el Señor simplemente va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. De ahí llega la importancia el versículo 10 que dice: y nunca más se levantó en Israel un hombre, un profeta como Moisés, a quien Dios haya conocido cara a cara. Me imagino Moisés llegando a los umbrales del cielo y probablemente los ángeles habrán dicho: ¿y tú quién eres? Y Moisés, ilustrando yo un poquito, ¿no? Moisés llegó ahí a los umbrales de la puerta del cielo, a los ángeles: ¿tú quién eres? Y a lo mejor desde el trono se escucha una voz: déjalo pasar, porque yo a él lo conozco. Gloria a Dios. Déjalo pasar, porque a él lo conozco. Yo no sé qué testimonio quiere usted, pero yo quiero ese testimonio. Yo quiero esa aprobación, la aprobación del Dios vivo. Que cuando llegue el día de mi muerte, no me voy con tristeza, no me voy con dolor, no me voy extrañando nada de este mundo. Ay, no necesité vivir mucho más. Yo no. Me voy con una alegría, porque yo sé que al cruzar el umbral de la muerte y al llegar a la puerta del cielo, solamente voy a esperar con mucha fe que Dios diga: déjalo pasar, porque yo lo conozco. De ahí la importancia de la tercera evidencia, amados hermanos. Tenemos que tener comunión con Dios. Tenemos que buscar comunión con Dios. Tenemos que permanecer conectados con Dios, porque de lo contrario, probablemente usted sea rechazado en el último día, pensando que estaba haciendo las cosas bien. Hay que acabar la carrera, amados hermanos. Hay que acabar la carrera. Esa es la evidencia final. Es la evidencia más importante. Acabar la carrera. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Ya dejamos un poco a Moisés. Damos gracias a Moisés por todo lo que nos enseñó durante todo este mes a través de su vida. Por todo lo que el Espíritu Santo nos permitió aprender a través de la vida de Moisés. Y yo le animo a que lea mucho más de Moisés. Lea Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lea. No se canse de leer la palabra, porque hay nutriente, hay alimento de sobra. No escasea jamás el alimento que hay en la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Debemos ubicarlo acá. El apóstol Pablo también nos habla acerca de esto. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Pablo dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Cuántos dicen amén ahí de su casa? Digo un amén. Amén. ¿Verdad? Decimos gloria a Dios. Sí. 2 de Timoteo 2:11, lo leemos nuevamente. Y Pablo dice, Pablo empieza con una afirmación, con una seguridad. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Así que no se trata de morir. No se trata de morir. El catolicismo, una persona puede ser todo lo bandido que fue en su vida, pudo haber sido todo el desastre que pudo haber sido en su vida, pero basta con que muera y ya se volvió santo para el catolicismo. Pues nosotros no creemos en eso.
La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, mira, aquel que va a llegar al cielo es una persona que vivió con Cristo. O mejor dicho, es una persona que fue salvado por Cristo. Vivió con Cristo durante toda su vida, murió con Cristo y por ende va a vivir con Cristo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Pero no es un tema de que usted ahorita vive como le da la gana, vive como quiera, pero ay, como murió el hermanito, murió, entonces ya le decimos que está en la gloria. No, no todo el que decimos que está en la gloria está en la gloria, hermanos. Yo sé que suena doloroso porque a lo mejor podemos estar pensando en familiares, podemos estar pensando en amigos, pero es la verdad bíblica. No todo el que decimos que está en la gloria está en la gloria de verdad. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Luego nos dice 2 Timoteo, ya seguimos, nos quedamos acá, el apóstol Pablo ya en el final de su vida, en los días finales de su vida, luego que el apóstol Pablo había hecho todo lo que usted y yo sabemos que Pablo hizo en vida, desde aquel día que el Señor le salvó, Hechos capítulo 9, cómo Pablo caminó con el Señor de una forma increíble, casi igual como Moisés. Y llega el momento del apóstol donde él ya sabe que va a morir. Y el apóstol recita estas palabras, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Por favor, si lo tienen, lean allí desde su casa y yo les leo acá. 2 Timoteo 4, 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo pudiese preguntarte, ¿amas tú la venida del Señor? ¿Estás tú amando la venida del Señor? ¿Estás tú esperando al Señor? ¿Estás tú trabajando con esa claridad y ese entendimiento de que cualquier día, hermano, es posible para que usted y yo pasemos a la eternidad? ¿O nos creemos todavía inmortales? ¿O nos creemos invencibles? ¿O nos creemos indestructibles? No, cualquier día es bueno. Por ende, yo debo vivir preparado, debo vivir conectado. Y por último, Mateo capítulo 24, versículo 13. Quise terminar con palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 13. El Señor habla en la connotación de que el que empieza a caminar con Él tiene que considerar si va a terminar o no. De hecho, en una de las enseñanzas que da el Señor en los evangelios, el Señor dice, ¿qué hombre va y construye y va a construir un castillo, va a hacer un edificio? Y primero no considera el costo. No considera el costo para ver si va a poder terminar la obra o no. Porque si una persona empieza a hacer un edificio y lo deja por la mitad, el Señor decía, así van a burlar de él. Van a decir, este sí es necio. Empezó un edificio y no le alcanzaba la plata para terminarlo. Es algo de necio. Empezar algo y no tener todos los recursos necesarios para terminarlo. Y el Señor tomó varias veces ese ejemplo. Es decir, el Señor no se estaba dando a entender. Sí, ¿cómo tú vas a decir que vas a empezar este camino y no estás considerando, no tienes claridad que tienes que terminarlo? Tienes que terminarlo. Antes de leer el texto, le tomo otro ejemplo. ¿Cuánta gente empezó a estudiar? Por lo menos hay algo. Hay gente que de pronto empezó a estudiar Derecho. Empezó en la UCB, en la UCAB, no sé, en la UTIRLA, en cualquier universidad esa que conocemos en Venezuela. La persona empezó a estudiar Derecho. Bueno, empezó a estudiar. Pero de pronto a mitad de semestre o faltando muy poco para graduarse, la persona dice, no, ya no voy a seguir más, estoy cansado, no sé, por circunstancias de Venezuela, X. La persona se fue. Pregunto yo, ¿podemos llamar a una persona así abogado? No, no se le puede llamar abogado.
porque empezó, pero no terminó. No levantó el título. A todo el que llaman abogado, a todo el que llaman doctor, a todo el que llaman, no sé, especialista, son a todos que empezaron la carrera y terminaron también la carrera. La analogía es perfectamente aplicable también para lo espiritual, también para esta carrera, amados hermanos. ¿Sabe cuándo realmente es que vamos a descubrir quiénes son los verdaderos cristianos que habían en esta tierra? Cuando lleguemos a la gloria, cuando lleguemos a la eternidad. Así que usted preocúpese por llegar y luego empezará a ver quién llegó, quién no llegó, pero primero preocúpese por llegar a usted. Y ahí veremos quién llegó. Pero quiero decirle que solo los que llegaron hasta el final, esos fueron los que realmente habían sido salvos. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, amados hermanos. Moisés terminó la carrera. Pablo terminó la carrera, pero me encanta, quiero terminar con Moisés, porque me encanta lo de Moisés. Mire, Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. A los 40 años Moisés toma esta decisión de salir de Egipto, y Moisés se va sin saber qué rumbo tenía. A los 80 años, cuando usted está leyendo Éxodo capítulo 3, que Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y el Señor lo llama ahí a través de la zarza ardiente. Moisés tiene cumplidos 80 años. A los 80 el Señor llamó a Moisés, y Moisés empezó a caminar con el Señor 40 años. Que si falló, sí, usted va a leer, usted va a ver una falla de Moisés, pero Moisés se puso a cuentas con el Señor, siguió avanzando, y Moisés llegó 120 años, y la Biblia dice: murió Moisés, siervo de Jehová. Murió Moisés, siervo de Jehová. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú en este momento? Pues es un buen momento para empezar con el Señor. Si no habías empezado, hoy es un buen momento para empezar. Hoy es un buen momento para decir: Señor, yo quiero empezar a caminar contigo, pero terminar también la carrera. Porque Moisés empezó a los 80. Usted y yo tenemos menos de 80. Podemos, hermanos, podemos caminar con el Señor. No nos dejemos engañar por la mentira del siglo XXI. No nos dejemos envolver por el sistema del siglo XXI, de que nadie puede ser cristiano, nadie puede ser santo, nadie puede vivir en la voluntad de Dios. No todos tenemos que mentir, no todos tenemos que pecar, todos tenemos que engañar, todos tenemos que fornicar, todos tenemos que cometer adulterio. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Podemos vivir la vida santa que Dios nos pide aquí y ahora. Solo hace falta una decisión. Solo hace falta una determinación, como la que había en Moisés, como la que había en Pablo, como la que había en Pedro, como la que había en Timoteo. Terminar la carrera, amados hermanos. Terminar la carrera con gozo. No terminar la carrera con dinero. A lo mejor usted Dios nunca va a tener riquezas. Hay gente que está muy triste. Yo nunca estoy triste. Sinceramente, yo nunca estoy triste. Una de las razones por las cuales no estoy triste cuando estoy pasando situaciones económicas es que a mí el Señor nunca me prometió enriquecerme. Cristo vino para salvarme, no para enriquecerme. Entonces no tengo problema con Cristo. No tengo problema con Cristo porque Él no vino para enriquecerme. Él vino fue para salvarme. Y yo le acepté como Salvador. Le acepté como Salvador, no como testaferro, ni tampoco como el que me va a enriquecer. Estoy feliz con Cristo. Estoy contento con Cristo. No necesitamos nada más que Cristo para poder terminar esta carrera, amados hermanos. Así que así estamos cerrando esta serie. Pero quiero invitarle, usted que me está viendo, que me está escuchando, hoy es un buen día para tomar una decisión. Hoy es un buen día para que todo lo que hemos aprendido durante este mes, simplemente transferirlo a nuestra vida
y llevarlo a la práctica. Deje el mundo y siga a Cristo. Deje el mundo y siga a Cristo, porque el lugar donde va el mundo, definitivamente usted le recomiendo que no termine ahí. Es un lugar terrible. Es un lugar en donde el dolor no termina jamás. El dolor no termina jamás. Deje el mundo y sigamos a Cristo, hermanos. Si alguno estaba desanimado, si alguno se sentía cansado del camino, tírese CD, elimine esa canción de sus canciones que tenga ahí en la computadora. Eso es una aberración, eso no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia esa canción, totalmente distorsionada. Dios nunca dijo que usted y yo íbamos a estar cansados del camino, jamás. Todo lo contrario, el apóstol Pablo decía, aunque este viejo hombre exterior se va desacabando, se va descompensando, se va desgastando, no obstante, decía Pablo, el hombre interior se va renovando más y más y más y más. Y murió Moisés y sus ojos nunca se oscurecieron, ni tampoco perdió vigor. Moisés nunca se cansó de buscar a Dios, de subir al monte, bajar al monte, vuelve a subir Moisés, aquí estoy, Señor. Bajaba la columna de nube en el tabernáculo, aquí estoy, Señor. Moisés estaba 100% disponible delante de su Dios. Yo le invito en esta hora. Yo le invito en esta hora que pueda reflexionar, amado hermano. Reflexiona acerca de su vida. Reflexiona en este momento a dónde está, en qué punto está. ¿En qué punto está de la fe? Porque si no sabe en qué punto está ahorita, probablemente no va a encontrar muchos argumentos para seguir avanzando. Pero yo le digo que puede empezar a caminar con Cristo hoy. Yo empecé a los 20 años, tengo 41 y definitivamente si hay algo que me arrepiento todos los días es no haberle dado los primeros 20 años al Señor. No se lo pude dar. Si no, se lo hubiese dado. Vamos a terminar la carrera. Hay que acabar la carrera. Podemos decir de todo, usted puede argumentar de todo. Si no terminamos la carrera, definitivamente nunca fuimos salvos y nunca conocimos al Señor. Quiero orar, quiero terminar orando por cada uno de ustedes, pero también orar para que sea un tiempo de decisión. Que al terminar esta serie sea un tiempo de decisión. Que cada uno decida el mundo o Cristo. Ya yo decidí, pero usted de nuevo tiene que seguir decidiendo. Todos los días tenemos que seguir decidiendo. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos visto, Señor, a través de la vida de Moisés, cómo aquel que empezó la buena obra es fiel para terminarla. Tú jamás vas a empezar con un hombre y dejarlo a mitad de camino, no. Si hay alguien que quedó a mitad de camino, es porque no empezó contigo de verdad. A lo mejor creyó en ti porque pensó que lo ibas a hacer rico. A lo mejor creyó en ti porque pensó que tú ibas a sanar a su mamá o porque le hiciste un milagro de sanidad, le hiciste un milagro económico y por eso creyó en ti. Porque hay muchos haciendo profesión de fe bajo cosas que tú nunca prometiste a nadie. Pero Señor, aquel que realmente te reconoció como Salvador, aquel que realmente te reconoció como el dueño de su vida, te pido, Padre, danos fuerza para seguir. Danos fuerza para seguir avanzando, porque yo sé, Señor, yo sé que la noche está muy avanzada. Nadie ha podido sacar este texto de mi corazón y de mi cabeza. La noche está avanzada. La noche está avanzada. Señor, no queremos perder vigor, no la vamos a perder. Señor, hoy nosotros decimos, no estamos cansados del camino. Yo no estoy cansado, no estoy aburrido, no estoy apático, no, Señor. Cada día más fervoroso por ti, cada día más entregado por ti, cada día más resuelto a caminar contigo hasta el final. Pero, Señor, si hubiera alguno que ha creído las mentiras del diablo, muchas veces enquistadas en estas canciones,
te pido que le dé fuerza. Dale ánimo, al entender lo que dice tu palabra, porque el Señor es fiel para mantener, para guardarnos sin caída. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Tenemos demasiada herramienta para llegar hasta el final. Tenemos demasiada herramienta para terminar, no solamente empezar la carrera, sino también terminar la carrera. Gracias, Señor, por todo este mes aprendiendo acerca de estas evidencias en una persona salva. Al terminar, Señor, lo único que te podemos pedir es que estas evidencias pues realmente estén en nuestras vidas. Estén en nuestras vidas. Y si ya están, Señor, permítenos guardarlas y cuidarlas como el tesoro más preciado, como el tesoro más importante, porque definitivamente no añoramos y no anhelamos otra cosa que acabar la carrera. Te doy gracias, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Alabamos el nombre del Señor.